Bueno, aquí estamos de nuevo. Ya habíamos empezado a charlar con nuestra invitada, con Mariluz Cañadas, que es nuestra psicóloga de todos los jueves. Mariluz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Habíamos empezado ya a charlar en este tiempo de publicidad porque es que tenemos muchas preguntas en torno al tema del que vamos a hablar hoy, que es el estudio. Ahora estamos ya al final del curso y están ya los chicos, los jóvenes y los menos jóvenes, los más niños, preparando sus exámenes y bueno, pues queríamos acercarnos un poco a esta realidad antes de llegar a otra, que será el fracaso escolar posible, esperemos que no. Antes de llegar a eso, vamos a ver si atajamos los problemas. Mariluz, bueno, obviamente siempre se insiste en que para un buen estudio lo que no hace falta son atracones. Esto ya lo sabemos, pero es inevitable, ¿no? Todo el mundo al final acaba cayendo en eso. Bueno, todo el mundo no, pero sí que es cierto que los hábitos de las nuevas generaciones van cambiando y tienen una mayor tendencia a posponer la tarea de estudio hasta el final. Entre otras cosas porque consideran que si van estudiando día a día, luego no recuerdan la información que han estudiado y eso está relacionado no con que tengan una baja capacidad de memorización, sino que realmente el proceso que utilizan para estudiar no es el adecuado en la mayor parte de los casos. Bueno, también habrá muchos casos diferentes. Hay personas que tienen mucha facilidad para recordar, por ejemplo, con imágenes, para tener una memoria fotográfica, otras personas recuerdan de otra manera, pero hay evidentemente unas claves básicas para que el estudio sea un éxito. ¿Podemos mencionar algunas? Sí, bueno, hay factores fundamentales. Por un lado está el ambiente de estudio, es decir, el entorno familiar en el que la persona viva sea un entorno tranquilo, en el que no haya problemas muy importantes, porque cuando hay conflictos familiares las posibilidades de concentrarse en el estudio pues disminuyen bastante. También que la persona que tiene que estudiar que esté motivada, que haya una motivación intrínseca, es decir, que la persona tenga un interés personal en aprender y en mejorar. Si no, a determinadas edades es bastante complicado conseguir que una persona estudie si realmente lo único que influye o el único factor relevante para ellos es la posible presión familiar. Otros factores importantes, pues evidentemente la capacidad intelectual de cada persona, la inteligencia, que es algo de base que cada uno tenemos, pero que podemos ir mejorando o trabajando determinados aspectos si conocemos cómo funcionamos cada uno de nosotros, y luego también las aptitudes que nosotros tenemos hacia las aptitudes y las actitudes hacia las distintas materias. ¿Y qué áreas sí se pueden trabajar un poco dentro de nuestra inteligencia, que cada uno tiene la que tiene? ¿Qué áreas sí se pueden mejorar? Bueno, valoraríamos primero la inteligencia de cada persona en el caso de que sea necesario, pero eso iría, digamos, más enfocado a personas con problemas de fracaso escolar. Si tenemos una persona que a priori por su trayectoria académica no pensamos que no tiene ningún tipo de dificultad, lo que tenemos que enseñarle son unos buenos hábitos. Es decir, desde los primeros años de infancia, desde los 6-7 años que los niños empiezan a tener actividades en el cole, deberes para hacer, ese es el momento de empezar a instaurar un hábito y de empezarles a enseñar cuál es el método de estudio, empezarles a tener su mesa organizada, ordenada, a ir planificando, y eso evidentemente requiere un esfuerzo por parte de los padres y por parte de los educadores también. Bueno, o sea que eso de estudiar con la tele de fondo o de poner un poco de música de fondo, que hay gente que dice que le viene muy bien, nos parece que son fórmulas que no funcionan en absoluto, ¿no? Aunque haya gente muy especial para esto. Bueno, es cierto que hay estudios que indican que escuchar música puede ayudar, puede favorecer, pero es la música clásica y concretamente la música barroca, y la gente cuando estudia no suele ser esa el tipo de música que suele utilizar. La música barroca especialmente es la que más favorece. Eso es lo que dicen los estudios. Lo cierto es que la música, estudiar con música era un problema de generaciones anteriores, ahora está mucho más de moda estudiar con el ordenador encendido o con el WhatsApp, con los amigos y con las redes sociales. Entonces cualquier elemento que favorezca la distracción va a interferir con el estudio. Claro, bueno, ese es un gravísimo problema. Lo que pasa es que, como bien dices, esto son cosas de antes, de los que no estudiábamos con ordenador, ni con WhatsApp, ni con teléfono móvil, ni con ninguna de estas cosas tan modernas, pero sí teníamos costumbre a lo mejor de poner la radio de fondo y se decía, no, si eso además te estimula el que recuerdes. Bueno, ¿cómo afrontar con un chico joven, con un chaval de 15, 16 años, que tiene que apagar el móvil cuando está estudiando, que tiene que apagar el ordenador, que eso no funciona? ¿Cómo se puede hacer entrar en razón a chicos de esta edad? El problema es que hacerle entrar en razón con 15 años, si los 5 o 6 años anteriores le hemos permitido estudiar con la televisión, con la música y con el teléfono, es bastante complicado. Tenemos que empezar a trabajar bastante antes. Es decir, desde el principio tenemos que hacerle ver, en este caso al niño, que tiene que estudiar en la habitación más tranquila de la casa, que siempre tiene que estudiar en la misma habitación, intentando incluso, si la situación lo permite, que sea siempre en los mismos momentos, pautarle que aproximadamente cada hora es importante hacer un descanso cortito en el tiempo,
que le permita respirar, moverse y bueno, pues evitar distracciones. En ese caso de los chavales que llegan a un 5 o a un 6 sin ningún esfuerzo y los padres dicen, si este chico estudiara seguramente tendría unas notas excelentes, ¿es bueno presionarles en ese caso o es mejor dejarles y bueno, si ellos consiguen un nivel de aprobado pues es suficiente? ¿Qué nos aconsejas? Lo más importante es que transmitirles que lo que valoramos es el esfuerzo, es decir, puede haber un niño que saque un 5 o que saque un 4,5 y al que le tengamos que felicitar muy mucho porque tiene dificultades y se esfuerza. Un 5 sin estudiar no tiene ningún mérito y a veces un 4,5 con mucho estudio sí lo tiene. Entonces hay que transmitirles que lo importante es el ser constante y el ir trabajando día a día. En chicos ya mucho mayores de lo que ahora estamos hablando, en gente pues, de la universidad, por ejemplo, ha habido momentos en los que se ha puesto muy de moda estos suplementos, no sé si vitamínicos, que dicen que funcionan fenomenal para que la memoria sea más rápida y para que se fijen lo que está estudiando uno de una manera más rápida. Pastillas, vaya, que se compran en los herbolarios o en las farmacias. ¿Eso tiene alguna razón de ser? Bueno, es posible que algunos de ellos sí que favorezcan la estimulación de la memoria. De hecho, se aconseja, por ejemplo, comer pescado azul y comer determinado tipo de alimentos cuando uno está estudiando, pero si tú tomas pastillas pero no haces tu trabajo cotidiano de estudiar, pues no creo que haya pastillas milagro tampoco. Bueno, muchas veces era puro placebo, ¿no? Te has tomado la pastilla y tú crees que está funcionando, ¿no? Y a lo mejor dices hasta que te concentras más. Hombre, evidentemente el tener la sensación de que un recurso te ayuda a concentrarte hace que la persona gane en seguridad. Lo que pasa es que hay que tratar de transmitir que lo que más te va a permitir concentrarte es el tener un hábito, el saber exactamente cómo tienes que enfrentarte a cada materia, cómo tienes que distribuir el tiempo, en qué momentos debes enfrentarte a la materia difícil, a la materia sencilla, ese tipo de factores que realmente son los que más van a ayudar a la concentración. Es decir, sabemos que al igual que cuando hacemos deporte necesitamos un tiempo de calentamiento, cuando estudiamos también, y por tanto no podemos pretender o no es adecuado empezar el estudio con la materia que sea la más complicada. Es preferible empezar por una tarea de carácter práctico que me ayude a concentrarme y pasados 15 minutos, que yo ya estoy centrado en la tarea, empiezo con tareas de mayor complicación. Cuando empiezo a estar cansado, bueno, pues paso a una tarea que me resulte más sencilla o que implique una tarea de repaso. Y esos factores sí que influyen directamente en que nos concentremos mejor. Por último, Mariluz, yo creo que esto nos ha pasado a muchos, vamos, no voy a decir a todos, pero a los que solíamos dejar las cosas para el final. La última noche antes de un examen, la gente se pone a estudiar, no voy a decir que te quedes toda la noche sin dormir, pero sí que te acuestas muy tarde y hay algunos conocimientos que van ahí con pinzas, con alfileres, diríamos, más bien puestos en la cabeza. Y cuando uno se despierta por la mañana, tiene la impresión de que sabe más que cuando se acostó. Hay quien dice que el sueño ayuda a fijar esas ideas nuevas. ¿Eso es cierto o es una invención? No, es cierto, es cierto. Y el hecho de quedarse por la noche en la víspera del examen, lo único que favorece es que en la situación de examen se produzca una sensación de bloqueo. De tal forma que muchos alumnos que estudian la noche anterior están muchas horas, llegan muy cansados al examen, con lo cual no están en condiciones de rendir y la activación de neurotransmisores en situaciones de estrés bloquean el conocimiento. O sea que te puedes quedar en blanco totalmente, sí, ¿no? De hecho es bastante habitual y luego a lo mejor salen del examen y a la media hora recuerdan toda la información. No es una buena medida. La mejor medida es decir, una víspera de examen, de hecho, o por lo menos un par de días tenía que estar toda la materia estudiada y tener esos 2 días para los imprevistos por un lado y por otro lado para repasar. Hay que tener varios días de repaso. Y fundamental, hacer una tarea que te relaje antes de acostarte e intentar dormir más o menos el mismo número de horas de lo habitual. Lo cual no quita que, bueno, pues si tenemos el examen a las 9 no nos levantemos una horilla antes a repasar. Pero los atracones de última hora no son buenos. No son buenos para nada, ¿no? No ayudan. Bueno, Mariluz Cañadas, como siempre, nos ayuda a conocer nuestro comportamiento y hoy hablando un poco de los estudios y de los exámenes. Hablamos la próxima semana. Mariluz, gracias por venir. Gracias a ti.